Hola amigos, soy Arturo Montenegro, director de la película panameña Todos Cambiamos. La verdad, Todos Cambiamos nace de la necesidad de crear un contenido que haga que el tema sea visibilizado. Hablamos del caso de un padre transexual con familia y de cómo eso puede triangular en una sociedad como la sociedad panameña, latinoamericana si se quiere, donde estos casos están pasando. La verdad que el proceso de investigación fue muy rico. El poder adentrarme en el mundo de la transexualidad, como le han llamado el fenómeno transexual, que ya reseñaba el doctor Harry Benjamin, que dedicó toda su vida científica a poder investigar este fenómeno y en qué consistía, porque no se le entendía. Solo hasta el año pasado estaba considerado un trastorno de la mente. Es hasta el 2018, en julio, cuando la Organización Mundial de la Salud saca a la transexualidad y no la considera más una enfermedad de la mente. Entonces, la verdad que un mundo muy desconocido, no solo para mí, sino para muchísimas personas que no han tenido la oportunidad de estar cerca de lo que representa una vida transexual. Es una cosa que tiene muchas capas interiores dentro de la mente porque es como una persona que está atrapada dentro de su propio cuerpo y está dentro de su propia mente. Es muy fuerte. Así que al inicio como que no lo comprendía tanto, pero luego de investigar, de hablar con muchísimas personas trans en Panamá y fuera de Panamá, eh, pudimos llegar como a la concepción de este guión, que la verdad, hablando con todas estas personas, llegaban a la conclusión de que la vida de una persona trans es muy similar en distintos idiomas, en distintos países, siempre sufren vejaciones, una vida muy dolorosa porque tienen que, inclusive en países desarrollados, caso de Alemania, Suecia, Canadá, tienen que enfrentarse a un mundo que no les comprende, porque es un tema que está dentro de la cabeza, no es solamente el hecho de que tengas que hacer una operación para hacer el efecto de transicionar de un sexo al otro, sino todo lo que eso representa y conlleva para la persona y para la sociedad que le está viendo hacer ese cambio. Así que sí, investigué muchísimo y hablé con muchísimos casos distintos, pero similares y al final yo creo que la película rescata de una manera fidedigna lo que es el universo de una persona trans. Claro, básicamente cuando hablamos de la transexualidad tenemos que tomar en cuenta también que en el caso de esta película que aborda el tema de la familia, los hijos también son afectados, la sociedad también tiene algo que decir, la esposa también es afectada, entonces por eso se llama Todos Cambiamos, porque no es algo que solo pertenece a la persona quien tiene la condición de disforia de sexo, sino que hay una sociedad allá afuera que por ahí es todavía mucho más determinante porque es la sociedad que juzga, la que impone, la que te dice si está bien o está mal y la persona que lo tiene, entonces es como agrandarle el, la condición, porque no solamente tienes que pasar por operaciones físicas traumáticas, sino que además tienes que soportar todas las vejaciones de una sociedad y por eso quise hacer la película también, porque yo creo que si lo hablamos y nos podemos crear un poquito de empatía y ponernos en los zapatos de Federico Ponce, vamos a poder como que llegar a un entendimiento y decir, wow, no sabía que era esto, ahora lo comprendo, ahora tengo luces acerca de este tema, ahora creo que hay que ser más empáticos. Bueno, básicamente con Todos Cambiamos quisimos abordar una realidad que es mucho más cruda, que golpea a nuestra sociedad porque aquí hay muchísima discriminación, muchísima xenofobia, muchísimo odio que se ve completamente en las redes sociales y yo creo que tenemos que bajarle un poquito a este tema de odiar a todos y a todo. Entonces, sí es cierto que es un tratamiento mucho más profundo. La verdad que entre hacer una comedia que tiene otras dimensiones y tiene otro tratamiento y hacer una ficción de suspenso, porque tiene mucho de suspenso, mucho drama involucrado, son como universos diferentes y me gusta como ir cada vez a lugares distintos. En mi vida personal como que cambio mucho, me encanta como que variar.
no soy de esas personas que se quedan como estáticas y me encanta que en el ejercicio de mi cine haya también ese movimiento. Entonces creo que está muy bien y no importa si las personas critican. Yo creo que la película se hizo casualmente para generar un debate. No hay miedo al debate, al contrario, hay una gran verdad de poder vernos a los ojos y decir, podemos hablar de este tema y podemos hablar de muchos temas y tenemos que avanzar como sociedad. Yo creo que va a haber un antes y un después de Todos Cambiamos, porque lo que hace el cine es que magnifica el tópico y lo engrandece ante los ojos de los espectadores y luego ya pasa como algo natural. Sí, creo que hay esa frase que dice Panamá centro del mundo, corazón del universo. Tengo que informarles a la teleaudiencia que no es cierto, no somos centro. En realidad no somos. El universo todavía se está descubriendo y todavía no se puede establecer un centro de algo que no existe. Entonces yo creo que la necesidad de abrirnos hacia nuevos mundos. O sea, sí es cierto que me encanta ver esos otros mundos. Tú que has viajado tanto, Alex, has podido ver lo maravilloso de viajar y de encontrarte con esas otras culturas que de repente no son tan parecidas a la tuya, pero que sí te hacen una persona mucho más completa en el sentido de que puedes ver la totalidad de las cosas. Por ejemplo, el filmar en Tailandia, el adentrarnos en el mundo del budismo, el entender un poco el Grensai, que significa querer complacer al otro en vez de imponer. Yo no te impongo nada, yo te complazco, crea una empatía inmediata y la verdad que lo vivimos en carne propia. Tú has estado en Tailandia y has visto la manera en que esa gente se desvive por atenderte, por hacerte sentir en casa y creo que es una cultura que a pesar que son millones, casi 90 millones de personas, conviven y lo hacen en paz. Entonces del budismo aprendimos muchísimo. Yo creo que viajar significa eso, significa aprender, significa interactuar y ver a otras personas a los ojos y decir, no pasa nada, somos diferentes, ellos no son el centro, nosotros no somos el centro, no somos tan importantes. Entonces eso es lo que quiero rescatar, que el panameño se abra, o sea, no podemos estar pensando y mirando solo para adentro con toda la fiebre de odio que tenemos en este país. Hay que acabar con eso definitivamente. Básicamente, como escojo los personajes, tiene que ver con un physique to role. Es muy importante en Panamá que todavía no tenemos una industria desarrollada como lo tiene Hollywood, que ahí, por ejemplo, quieres una mujer que haga de esquizofrénica y puedes escoger entre 700 actrices que van a dar ese papel de esquizofrénica. Acá no tenemos esa amplitud y tampoco nuestros presupuestos son tan grandes como para poder decidir al gusto a quien quieres. Entonces lo que hago es busco una persona que sé que físicamente va a poder llegar a ese punto o que se parece mucho al personaje que he escrito. Y así pues busqué cada uno de los personajes, el personaje de Carol, de Mario, de Matías, de Andrés, de Federico y, y luego mucha preparación, obviamente. Mucho tema de hablar, de ir en profundidad, de cuidar las respiraciones, cuidar cómo dicen las palabras, porque esas palabras son pedazos de vida de personas que están padeciendo eso que estamos haciendo. Es muy importante, ¿no? A mí me encantaría que la gente salga de la película con una mente abierta, pensando que Panamá también puede ser un país donde todos cabemos, donde hay derechos para todos, donde hablamos de un mundo donde podemos crear empatía y ver el resto de la gente con la misma humanidad que podemos ver a nuestra propia familia, ¿no? Con ese cariño, con esa alegría y ese amor que es lo esencial para que podamos crecer como una sociedad evolucionada. Bueno, el equipo de producción fue maravilloso. Estuvimos grabando un mes y medio, 2 semanas en Tailandia y 4 semanas en las Tierras Altas. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Chiriquí, que fueron estupendos. La verdad, casi nos quedamos a vivir con ustedes. Estuvimos en Bambito, en Cerro Punta, en Volcán, en Paso Ancho, en Cuesta de Piedra, Boquete. Y siempre fue una gente que como que estuvo muy abierta a querer ayudar y participar. La verdad que eso hace la diferencia en un rodaje. En términos del equipo técnico, ya es un equipo con el que he trabajado 4 películas, entonces he desarrollado como un mecanismo
de entendimiento de la forma en que yo trabajo, que es muy exigida, la verdad, es muy intensa, porque necesitamos hacer una cantidad de tomas al día que tal vez no es la forma en que otros directores trabajan, pero nosotros tenemos que cumplir con un plan, un número de secuencias, y a veces los días son un poco más largos, a veces son más cortos. Quiero agradecer a todo el equipo humano que ha sido parte de todos. Cambiamos ahí un equipo de Macedonia, por ejemplo, toda la orquestación está hecha en Europa del Este, la música es preciosa, en Argentina está el compositor, hicimos toda la postproducción también en Buenos Aires, en Bogotá, una parte en Caracas, y luego integramos un elenco de 5 países, hay actores tailandeses, de España, de Argentina, de Venezuela, de Colombia y de Panamá. Todos cambiamos es la historia de Federico Ponce y su familia y su viaje hacia el desconocido mundo de la transexualidad.